Hoy es la fiesta del apóstol Santiago, patrono de España, el más atrevido y valiente. Cada 25 de julio la Iglesia celebra la fiesta de Santiago Apóstol, o Santiago, el Mayor, conocido también como Santiago, el de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles elegidos por Cristo. Podemos conocerlo en distintas facetas de su vida gracias a que son varios los textos del Nuevo Testamento en los que aparece mencionado. A este Santiago se le suele denominar el Mayor, para diferenciarlo de otro de los apóstoles de Cristo, Santiago, el Menor. El apóstol Santiago ocupa un lugar especial en la historia de la Iglesia primitiva, destacando por su virtud, empuje evangelizador y carácter valeroso. Fue él quien llevó la palabra de Dios a tierras completamente alejadas de su Galilea natal, como es el caso de la península ibérica. Precisamente por su presencia allí, sembrando la fe, Santiago es reconocido como patrono de España. El hijo del trueno, apelativo que usó Jesús con él y con su hermano Juan, en alusión al padre de ambos, Zebedeo, además de ser patrono de España y de la caballería de ese país, es patrono de los curtidores, veterinarios y equitadores. Cerca de Jesús. Santiago nació en Betsaida, Galilea, hacia el año 5 a.C. Fue uno de los primeros convocados por Jesús, quien se acercó a él mientras pescaba en el lago de Genesaret junto a Juan, su hermano. De acuerdo a los evangelios, Santiago fue testigo, con Juan y Pedro, de algunos de los momentos más intensos de la vida del Señor Jesús, lo que evidencia su cercanía con el Hijo de Dios. Algunos de esos momentos son, por ejemplo, la transfiguración en el monte Tabor, la pesca milagrosa y la noche en la que Jesús permanece orando en Getsemaní, en la víspera de su pasión. Santiago, ayúdanos. El nombre con que lo conocemos proviene de la unión de las voces, San y Jacob. Mientras la partícula, San, equivale a San o Santo, Jacob es el término hebreo para Jacob, que en griego se dice Jacobos. Ambas partículas, San y Jacob, quedaron yuxtapuestas desde los albores de la España cristiana de los primeros siglos, cuyos guerreros se lanzaban a la batalla al grito de San Jacob, ayúdanos. La rapidez con la que se pronunciaba aquel grito de guerra produjo la voz amalgamada San Iago. De ahí el Santiago, ayúdanos. De manera paralela quedaría también su nombre asociado a la tradición bélica, al punto que buena parte de la iconografía lo representa como soldado montado en un caballo, blandiendo una lanza, en actitud de lucha. Es así que Santiago devino en ícono o símbolo de la lucha contra el mal y el pecado personal. También es posible encontrar otra tradición iconográfica donde el apóstol aparece más bien como peregrino, vestido con una túnica sencilla, cubierto de una capa y sosteniendo un cayado o vara. Ese es el Santiago que se marcha hacia los rincones más apartados del mundo, llevando a Cristo a todos los corazones hambrientos de él. Es así como el arte a lo largo de la historia ha intentado representar simbólicamente los aspectos resaltantes de la personalidad del discípulo de Cristo, eso que muy bien expresó San Juan Crisóstomo cuando dijo de él, fue el apóstol más atrevido y valiente. Por España a América. El mundo hispánico estará siempre asociado, desde sus raíces, a Santiago. Las huellas que dejó este sobre el largo sendero de la historia son constituyentes del alma y la cultura de los pueblos hispanohablantes. Si bien el arribo del apóstol a la antigua Hispania, España, respondía al primer anhelo de anunciar el Evangelio a todas las gentes, dicho anuncio pasó a integrar la matriz constituyente de la identidad española. Uno de los símbolos de ese aporte identitario es evidentemente la Catedral de Santiago de Compostela, considerada el principal santuario dedicado al apóstol en donde reposan sus restos. Hoy, como en el medioevo, miles de personas peregrinan a Compostela cada año, deseosas de recorrer la ruta del santo patrono de España, el Camino de Santiago. Así lo hicieron santos, mártires y misioneros, muchos de ellos enviados después a América a evangelizar. El nuevo continente, por eso, abunda en expresiones de devoción al aguerrido apóstol.
Una de estas expresiones populares, muy importante, pero a veces olvidada, tiene que ver con la fundación de varias ciudades de América durante los periodos de la conquista y el virreinato. Los españoles, en su afán fundacional, característico del siglo XVI, dedicaron muchos lugares al santo y bautizaron varias ciudades con su nombre. Es el caso, por ejemplo, de Santiago de Chile, Santiago en República Dominicana o Santiago de Cuba en Cuba. Santiago de Compostela, una nota breve sobre la Virgen María. El 9 de noviembre de 1982, San Juan Pablo II visitó la Catedral de Santiago de Compostela e hizo un llamado a toda Europa a reavivar aquellos valores auténticos que la constituyeron, porque los otros continentes te miran y esperan también de ti la misma respuesta que Santiago dio a Cristo: lo puedo. San Juan Pablo II añadiría con gran elocuencia: yo, sucesor de Pedro en la sede de Roma, una sede que Cristo quiso colocar en Europa y que ama por su esfuerzo en la difusión del cristianismo en todo el mundo. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. De acuerdo a la tradición, el apóstol Santiago fue quien preparó el camino para que la Virgen María sea reconocida como el pilar o columna de la Iglesia, y de la hispanidad mariana que se extendió por el globo a lo largo de los siglos posteriores. En tiempos, segunda mitad del siglo I, en los que se extendía la idea del aparente fracaso del anuncio de Cristo en la península, la Virgen María aparecería sobre una columna, el Pilar de Zaragoza, para animar a Santiago y a sus discípulos a no desfallecer en la tarea encomendada. Y Dios les concedió la victoria. Santiago, ayúdanos. Santiago de Cebedeo, también conocido como Santiago el Mayor, fue, según diversos textos neotestamentarios, evangelios sinópticos, Hechos de los Apóstoles, uno de los apóstoles más destacados de Jesús de Nazaret. Es conocido en la tradición cristiana como Santiago el Mayor para distinguirlo de otro miembro del grupo de los 12, Santiago el Menor. Nacido probablemente en Betsaida, Galilea, fue hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Juan. Santiago de Cebedeo pertenecía al llamado círculo de dilectos de Jesús que estuvo con él en ocasiones especiales, en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración y en el huerto de Getsemaní, donde Jesús se retiró a orar en agonía ante la perspectiva de su pasión y muerte. También fue testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado y de la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pentecostés encontró a Santiago en espera orante, siempre como uno de los máximos referentes de la primera comunidad cristiana, junto con Simón, Pedro y Juan. Murió a manos de Herodes Agripa y en Jerusalén entre los años 41 y 44 de nuestra era. Es el patrono de España. Datos de la Biblia. Editar. Era hijo de Zebedeo. Mateo 4:21, y tenía un hermano llamado Juan, que sería asimismo discípulo de Jesús. Probablemente su madre Salomé también seguía a Jesús. Su maestro Jesús les puso el sobrenombre de Boanerges, que, según el mismo evangelista afirma, quería decir hijos del trueno, por su carácter impetuoso. El episodio narrado por Lucas, en que Santiago y su hermano Juan desean invocar a Dios para que consuma a fuego una ciudad de samaritanos, hace honor a este nombre. Santiago fue uno de los primeros que recibieron el llamamiento de Jesús, cuando estaba pescando en el lago de Genesaret junto a su hermano. Más tarde será llamado a formar parte del más restringido grupo de los 12, Mateo 10:3. Junto con su hermano Juan y con Simón Pedro, tiene un trato privilegiado con Jesús, es testigo presencial de la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5, 21-43, de la transfiguración de Jesús, Lucas 9, y de la oración en el huerto de los olivos, Marcos 14:33.
Igualmente formó parte del grupo restringido de discípulos que fueron testigos del último signo realizado por Jesús ya resucitado, su aparición a orillas del lago de Tiberíades y la pesca milagrosa, Juan 21, 1, 8. Los Hechos de los Apóstoles registra su presencia en el cenáculo en espera orante de la venida del Espíritu Santo, Hechos 1:13. Santiago es condenado a muerte y decapitado por orden del rey de Judea Herodes Agripa y, Hechos 12:2. Por este dato se puede fechar la muerte de Santiago entre los años 41 y 44, pues fueron los años en que Agripa y fue rey de Judea. Datos de la tradición medieval. Según una tradición medieval, tras el Pentecostés, hacia 33 después de Cristo, cuando los apóstoles son enviados a la predicación, Santiago habría cruzado el mar Mediterráneo y desembarcado para predicar el Evangelio en la Hispania, actuales España y Portugal. Según unos relatos, su prédica habría comenzado en la Gallaecia, a la que habría llegado tras pasar las columnas de Hércules. Según el escritor gaditano Fray Jerónimo de la Concepción, Santiago fue quien consagró el templo de Hércules a San Pedro, en el islote Sancti Petri. Siguió bordeando la Bética y la deshabitada costa de Portugal. Otras tradiciones afirman su llegada a Tarraco y su viaje por el Valle del Ebro, hasta entroncar con la vía romana que recorría las estribaciones de la cordillera Cantábrica y terminaba en la actual La Coruña. Una tercera versión postula su llegada a Cartago Nova, actual Cartagena, por el barrio de Santa Lucía, de donde partiría hacia el norte. Esta tradición hace de Santiago el santo patrón protector de España. En cualquier caso, la tradición de la evangelización por el apóstol Santiago indica que éste hizo algunos discípulos, y 7 de ellos fueron los que continuaron la tarea evangelizadora una vez que Santiago regresó a Jerusalén. Para ello fueron a Roma y fueron ordenados obispos por San Pedro. Son los 7 varones apostólicos. La tradición de los varones apostólicos lo sitúa junto a Santiago en Zaragoza cuando la Virgen María se apareció en un pilar. De acuerdo a la tradición cristiana, hacia el año 40, el 2 de enero, la Virgen María se apareció a Santiago el Mayor en Caesar Augusta. María llegó a Zaragoza, en carne mortal, mucho antes de su asunción, y como testimonio de su visita habría dejado una columna de jaspe conocida popularmente como el Pilar. Se cuenta que Santiago y los 7 primeros convertidos de la ciudad edificaron una primitiva capilla de adobe en la vera del Ebro. Tradicionalmente, se ha afirmado que los restos hallados en Santiago de Compostela a principios del siglo IX correspondían al apóstol Santiago, pero la falta de un análisis directo de dichos restos permite suponer que pueden ser los restos del obispo Prisciliano o de otra persona importante del período romano. No obstante, el Papa León XIII reafirmó en 1884, en forma de bula papal, la pertenencia de los restos al apóstol, tras mandar analizar los restos conservados dentro de la tumba. La tradición que sitúa a Santiago el Mayor fuera de Jerusalén, poco antes de su martirio, la recogen diversos apócrifos neotestamentarios, el libro de la dormición de María, etc. Todos ellos anteriores al descubrimiento de la tumba del apóstol. Según estos relatos, cuando María ve cerca su muerte, recibe la visita de Jesucristo resucitado. Ella le pide estar rodeada por los apóstoles en el día de su muerte, pero todos ellos están dispersos por el mundo. Jesucristo le concede su deseo y permite que sea la misma María, por medio de aparición milagrosa, quien avise a sus discípulos. La aparición de María a Santiago se habría producido sobre un pilar en Caesar Augusta, actual Zaragoza, columna que se sigue venerando en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en la capital aragonesa. Santiago habría hecho todo el viaje de vuelta desde España hasta Jerusalén para encontrar a María, Madre de Jesús de Nazaret, ya que ella seguía viva allí, en la capital de Judea, antes de su dormición, hallando la muerte ante Herodes Agripa en el martirio. La leyenda se cierra con que 2 de sus discípulos, Atanasio y Teodoro, habrían llevado su cuerpo, conservado de alguna manera,
por el mar Mediterráneo en una mítica embarcación de piedra y habrían costeado el Atlántico nuevamente hasta Galicia, donde lo habrían enterrado justamente en Iria Flavia, donde el obispo Teodomiro lo halló en el siglo IX. Alrededor del año 813, o 820 según otras fuentes, en tiempos del rey de Asturias Alfonso II el Casto, un ermitaño cristiano llamado Pelayo, le dijo al obispo gallego Teodomiro, de Iria Flavia, España, que había visto unas luces brillando sobre un monte deshabitado. En el mismo hallaron una tumba, probablemente de origen romano, donde se encontraba un cuerpo decapitado con la cabeza bajo el brazo. El rey ordenó construir una iglesia encima del cementerio, origen de la Catedral de Santiago de Compostela, epíteto que proviene de Campus Stellae, campo de las estrellas, debido a las luces que aparecieron sobre el cementerio, o bien de Compositum Tellus, es decir, terreno bien dispuesto. En el mes de mayo de 1589, Frances Drake amenazó Compostela después de desembarcar en La Coruña. El arzobispo, Juan de San Clemente, acordó con el cabildo de la catedral ocultar cuánto de importante había en ella. Por ello, los restos fueron depositados en un escondrijo dentro del ábside de la capilla mayor, detrás del altar. Tales restos fueron encontrados a 30 metros de profundidad respecto del suelo en las excavaciones realizadas en la catedral en 1878 y 1879 por Antonio López Ferreiro. La configuración actual de la cripta bajo el altar procede de las excavaciones realizadas a finales del siglo XIX. Los restos fueron depositados en una urna de plata realizada en 1886 por los orfebres Rey Martínez, dentro de un cofre de madera forrado con terciopelo rojo y con 3 compartimentos, para Santiago, Atanasio y Teodoro. En tales excavaciones, se pudo encontrar, entre los restos de un mausoleo romano, una inscripción sepulcral en griego, Atanasios Mártir y los restos de 3 personas distintas, 2 de edad mediana y una en el último tercio de vida, lo que llevó a identificarlos con los tradicionales Santiago y sus discípulos Atanasio y Teodoro. No obstante, el Papa León XIII nombró una congregación extraordinaria para el estudio de estos restos. Los documentos enviados a Roma, sin embargo, no le satisficieron, enviando a Monseñor Agostino Caprara, promotor de la fe en el proceso, a Santiago para que examinara sobre el terreno los restos y tomase declaración a quienes intervinieron. Caprara, no obstante, mandó analizar primero el presunto resto de Santiago venerado en Pistoia, tarea que estuvo a cargo del doctor Chiapelli, quien dictaminó que se trataba de una apófisis mastoidea derecha con restos de sangre coagulada, pieza que habría sido separada a consecuencia de una decapitación. El 8 de junio de 1884 llega a Santiago, y en el examen se constata que uno de los 3 cráneos carece de apófisis mastoidea derecha. La resolución de la congregación fue publicada el 25 de julio del mismo año, festividad de Santiago. León XIII publicó el 1 de noviembre del mismo año la bula Deus Omnipotens, donde hacía un repaso a la historia del santuario y llamaba a emprender nuevas peregrinaciones a Santiago. Sin embargo, quedaba por constatar la datación cronológica de los restos, lo que llevó a mediados del siglo XX a voces críticas. Por una parte, se ha documentado arqueológicamente la existencia previa de una necrópolis dolménica y luego de un cementerio utilizado en época romana y sueva. Estos descubrimientos prueban que Compostela era una necrópolis precristiana, pero no resuelven la cuestión respecto a la tumba de Santiago, cuyos restos podrían pertenecer bien al mismo apóstol. El tráfico de reliquias comenzaba a desarrollarse en ese periodo, bien a cualquier otro mártir cristiano. Incluso se ha propuesto que se trata de los restos de Prisciliano. En 1955 se encontró, en las proximidades de la tumba, la cubierta sepulcral de Teodomiro, lo que confirma que quiso enterrarse en el lugar de su propio hallazgo. En 1988, 2 académicos de la Real Academia de la Historia, el filólogo Isidoro Millán González Pardo y el arqueólogo Antonio Blanco Freijeiro,
Afirman haber hallado la inscripción mártir y una referencia a Atanasio en una piedra datada a finales del S o principios del S2, lo cual, sostienen, confirma indirectamente la presencia en el lugar de los restos del apóstol. Estudios arqueológicos muestran que en el actual santuario Compostela existió, desde el siglo I, un pequeño, no más de 1 hectárea, asentamiento hispano-romano junto al cual hubo un cementerio, algunas de cuyas lápidas han sido halladas y leídas. Entre ellas se encuentra la de una familia, llamada Modesta. 7, una de ellas, en mármol, fue encontrada en la antigua cripta y corresponde a una dama del siglo II, llamada Atia Modesta. Un estudio desarrollado por Enrique Alarcón, 9, 10, profesor de filosofía de la Universidad de Navarra, publicado el 24 de junio de 2011, en el ámbito de la clausura de la Cátedra Camino de Santiago, ampliado en un estudio de 2013 y reeditado en un volumen en colaboración con Piotr Rosak, se basa en un estudio epigráfico sobre reproducciones fotográficas de las inscripciones mencionadas, por no tener acceso a los originales. El catedrático, cuyos estudios no han sido publicados en revistas de arqueología, considera que evidencian un culto funerario particular a Santiago, al menos ya en el siglo II, en la cripta, parte de un complejo funerario de la dama romana Atia Modesta a quien Alarcón considera cristiana y no pagana como otros estudiosos. Además, afirma haber hallado la inscripción Jacob, Santiago, en hebreo, con simbología propia de la estética sepulcral judeocristiana del S.I., análogas a las halladas en los osarios de Dominus Flevit. Añade que una de las inscripciones contiene referencias a la fiesta judía de Seyot con representación de panes rituales e indica que estos panes dejaron de usarse en torno al 70 con motivo de la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos, lo que posibilitaría ubicar cronológicamente la tumba. En el siglo XII se redacta en Santiago de Compostela el llamado privilegio de los votos, que atribuye al rey Ramiro y una victoria frente a los moros en Clavijo en 844, victoria obtenida gracias a una aparición de Santiago. Agradecido, el rey habría hecho el voto de que todos los habitantes pagasen al apóstol, o sea a su santuario, una cantidad anual. Según este mismo documento, la victoria en Clavijo puso fin a la entrega anual a los enemigos de un vergonzoso tributo de 100 vírgenes cristianas. La primera representación de Santiago a caballo, de principios del siglo XIII en la Catedral Compostelana, muestra a las doncellas arrodilladas ante el caballo de Santiago. El Miles Christi medieval, imagen poco frecuente, se convierte a partir de la segunda mitad del siglo XV y a lo largo del siglo XVI en Santiago Matamoros, defensor del catolicismo frente a todos sus enemigos, los turcos, los herejes y los paganos, cuyos cuerpos o cabezas ruedan entre las patas de su caballo. El descubrimiento de la tumba del apóstol supuso para el rey de Asturias una serie de beneficios, la aglutinación de sus territorios como un solo reino, bajo la especial protección del apóstol, y la cristianización de la antigua vía del Finisterre, ruta seguida tradicionalmente por muchos pueblos de religión céltica, hasta el pretendido fin del mundo. De hecho, las peregrinaciones galas hacia el noroeste de España se han probado arqueológicamente, y se puede afirmar que los celtas, en el primer milenio antes de nuestra era, recorrían toda Europa para ir a estos sitios, donde celebraban sus matrimonios y otros ritos. Este camino precristiano se convierte así en el Camino de Santiago o Ruta Jacobea, y Compostela en el tercer núcleo de peregrinación medieval, tras Roma y Jerusalén. En el año 1122, el Papa Calixto II instituyó y proclamó que en adelante tuvieran la consideración y privilegios de Año Santo Jacobeo todos los años en los que la fiesta litúrgica de Santiago, el 25 de julio, coincidiera con el día domingo. Estilo protorrococó y rococó. En las Islas Canarias, Santiago es patrono de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, capital de la isla de Tenerife, así como del municipio de Santiago del Teide, Santa Cruz de Tenerife. Igualmente, la villa de los Realejos, Santa Cruz de Tenerife,
al norte de Tenerife, fue puesta bajo la protección del apóstol desde que el 25 de julio de 1496 se dio por concluida, en estas tierras del antiguo menceyato de Taoro, la fase bélica de la conquista de Tenerife, erigiéndose, ese mismo día, el templo de la parroquia matriz del apóstol Santiago, en cuyo interior se conserva parte de un antiguo retablo a pincel que recogía la vida del apóstol y del que hoy se conservan 3 tablas que conforman el famoso tríptico de Santiago, obra salida del pincel del destacado obrador europeo del maestro de Delft. En la isla de Gran Canaria, Santiago es el patrono del municipio de Gáldar, Las Palmas, en donde se encuentra la iglesia del mismo nombre, que es la primera sede jacobea fuera del territorio peninsular y que cuenta con las gracias jubilares para celebrar el año santo jacobeo con los mismos privilegios que la Catedral de Santiago de Compostela. Cuenta con su propia ruta peregrina oficial que une Santiago de Tunte con Santiago de Gáldar.